¿Cómo se siente? Bueno, Mauricio, primero que todo, gracias, ¿no?, por darnos este espacio de un reto bonito, un reto chévere. Yo creo que eso es lo que necesitamos más en el país, retos que nos permitan hablar, que nos permitan proponer cosas y que nos permitan dar la cara. Yo lo decía en el video que hacíamos contestando el suyo, es decir, queremos que cada vez más la ciudadanía se acostumbre y exija a que quienes estamos de alguna manera en las responsabilidades políticas, en las responsabilidades públicas, pues demos la cara y que eso no sea una anormalidad, sino la regla. Por eso, en esta sección queremos agradecer al actual precandidato al Congreso y exministro, pues esa iniciativa que nos permite a nosotros dar otro espacio. Ustedes saben que nada está descubierto totalmente en la vida. Hemos cuestionado muchos funcionarios públicos y, bueno, autoridades, y la idea es que ellos también tengan ese derecho a la defensa, no con ánimo de confrontación, sino con ese ánimo de construir en lo público, ¿sí? Todo funcionario público, toda persona, todo ciudadano tiene el derecho a esa defensa frente a los cuestionamientos que se le hagan. Entonces creemos que este es el mejor impulso a la construcción de paz. Y nosotros hemos sido críticos de que muchos de los mensajes, de los llamados a la construcción de paz, se hacen incluso desde nuestro departamento, que tiene una iniciativa emblemática e histórica por parte de nuestro gobernador frente a grupos armados ilegales. Pero ¿qué pasa con la paz que debe construirse en el ámbito político? Y ahí resaltamos y tuvimos un video donde criticamos esa posición de confrontación cuando el periodista Obando mencionó una información frente a la alerta que emitió la Embajada de los Estados Unidos cuando hubo problemas de seguridad en el departamento. Entonces, el llamado de la paz para nosotros debe ser consecuente en todos los ámbitos. Usted no puede hablar de paz frente a los grupos armados ilegales, pero no generar una cultura de paz dentro de una institución. Entonces, qué chévere tenerlo nuevamente representante, y ya que la gente empezó a unirse, pues vamos a empezar con esta interesante sección que, gracias al precandidato, nos dio esa idea, y qué chévere, porque ustedes saben que este es un lugar que promueve los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos está la defensa que nosotros tenemos derecho a encaminar cuando nos sentimos vulnerados, atacados o cuestionados, y más en el ámbito público. Aceptamos el reto del exministro del Interior y actual precandidato al Congreso, Gustavo García, y nuevamente aplaudimos su iniciativa para inaugurar esta sección en Mente Ley con derecho a la defensa. Ojo, que de seguro aquí muchos de los que hemos cuestionado también nos escribirán para encaminar su defensa, ¿sí? Que no es desde un estilo confrontativo, óigase bien, sino aludiendo a ese derecho a defenderse frente a las acusaciones. Bienvenido nuevamente. El orden que tenemos acá para proponerles que usted, con su suerte, vaya guiando el número del 1 al 7 de las preguntas, que también tienen por debajo las temáticas, que fueron grosso modo los cuestionamientos que se le hace frente al lanzamiento, movimiento político, social y comunal. Perfecto, Mauricio, me parece muy buena idea. Sin embargo, me gustaría, si lo permites, dar un pequeño contexto de cómo nace el movimiento político, social y comunal, que es importante también entender, porque parte de una cosa que tú acabas de decir, y es entender hacia dónde debe ir la paz del país. Nosotros promovemos el movimiento político, social y comunal porque hemos comprendido que hoy en día ningún partido político, ninguno, está representando los intereses de la ciudadanía. No estamos logrando concitar que la gente se sienta representada, y por eso promovimos esa idea del movimiento político, social y comunal, para que las bases se sientan que tienen un instrumento propio de representación. Esto es con la finalidad de lograr que ellos en algún momento tengan esa representación propia y puedan, dentro del propio movimiento, ejercer cargos de representación, aspirar a tener poder. Y eso es muy, muy importante, porque está bien la paz entre los políticos. Es muy importante que Petro se reconcilie con Uribe, que Claudia con Fajardo, que el uno con el otro, que Cabal con De la Espriella. Todo eso es importante, pero realmente hay algo más importante, y tú lo decías, que se reconcilie la sociedad. Y ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Nosotros queremos reconciliar al trabajador con el empleador, a la gente de a pie, que es donde nosotros tenemos que trabajar. Allí nace el movimiento político, social y comunal, que son tres grupos muy importantes. Es reconciliar el sector político con el sector social, que son las asociaciones, las víctimas, los jóvenes, las etnias, los afro, los indígenas, y los sectores comunitarios, que es lo que verdaderamente hace país. A mí me preguntan por qué creo que es importante que existe este movimiento. Y yo les digo, más bien, devuelvo la pregunta: explíquenme cómo es posible que 7,5 millones comunales no lo tengan, que 10 millones de campesinos no lo tengan, que las comunidades afro no lo tengan. Eso es lo que nosotros queremos representar. Listo, muchísimas gracias por esa contextualización, Gustavo. Hay unas preguntas que son candentes acá. Yo le agradezco por esa valentía de usted presentarse acá, pero siempre en el marco del respeto, de las buenas formas, porque eso es muy importante para nosotros. Y ese es el mensaje que queremos enviar a toda la sociedad y a la comunidad. Que nosotros podemos disentir en materia política, podemos cuestionar, pero siempre en el marco del respeto, ¿sí? De no vulnerar los derechos de la otra persona. En ese sentido, pues tenemos las preguntas del 1 al 7 en su nivel candente o no candente.
Le pedimos que escoja un número. 4. Usted, en su último cargo como viceministro del Interior, pudo fortalecer procesos de las juntas de acción comunal e incluso de la Confederación y Federación de las juntas de acción comunal. Teniendo en cuenta ello, sería fácil o lógico suponer que lo pone en una ventaja frente a otros precandidatos. ¿No le suena eso como una especie de, abro comillas, yo los apoyé y ahora me deben su apoyo? Bueno, primero que todo hay que decir que yo descubrí el verdadero sentido de la acción comunal cuando llegué a ser viceministro. Hoy en día las juntas de acción comunal, los líderes comunales son gente muy manoseada y el político de turno lo que hace es ir, lo toca y luego no les deja nada. Los voltean a los 15 días de las elecciones. No hay un proceso político serio de los comunales. Cuando yo llegué a ser viceministro, encontré la potencia que ser comunal puede implicar el cambio de modelo del desarrollo de nuestro país, y eso el presidente Petro lo interpretó muy bien, y por eso gran parte de la oferta institucional la ha dirigido hacia ese enfoque. Yo me enamoré de ese tema, creo que sinceramente esa enseñanza que me dio la acción comunal me permite de verdad sentirme responsable de que a ese movimiento le vaya bien. Ahora bien, frente a la pregunta concreta, nosotros por supuesto que trabajamos fortaleciendo a la Confederación, a las federaciones, a las distintas organizaciones de acción comunal. Se trabajaron en bancos de proyectos que tienen que ver con el desarrollo de estos temas. Pero lo primero que hay que decir es que ahí está la confusión de muchas personas, que precisamente yo no he querido, y una de las filosofías que hemos metido mucho en el movimiento político, social y comunal, es que esto no tiene nada que ver con la Confederación, no tiene que ver con las federaciones, no tiene que ver con esa organización comunal como tal, porque si nosotros cogemos la estructura que está destinada para lo social y lo volvemos a lo político, dañamos lo político y dañamos lo social. Entonces esta es una estructura que se enerva completamente en un ámbito distinto de lo que son las federaciones y la Confederación. Este no es un movimiento que tenga que ver con la Confederación, es un movimiento que tiene que ver es con el verdadero sentimiento comunal, el verdadero sentimiento comunitario y por supuesto los movimientos políticos, asociaciones que integran esta fuerza. Si nosotros entendemos eso, podemos tener claridad frente a la gente y decirle que nada tiene que ver lo que se hizo en el ministerio con lo que ahora hacemos. Ahora bien, también es importante, no fue que yo me salí a inventar el movimiento tenía una fuerza propia que venía construyéndose y que la gente quiere participar. Entonces lo que yo hago es sumarme allí, decirles, miren, yo tengo experiencia en temas de derecho electoral, tengo conocimiento, estoy enamorado de este tema, por favor, permítanme integrarme al movimiento, los asesoro, los acompaño y terminan eligiéndome como presidente del movimiento político comunal. Pero ahí hay una fuerza que tiene que ver, por ejemplo, con la vicepresidencia de Yamín Meneses, Jaime Gutiérrez, Magda Beltrán, Julián Higuita, Jenny, nuestra secretaria general, 31 miembros que hoy en día componen la junta directiva del movimiento político, social y comunal, entre los cuales está Carlos Zambrano. Y también, por supuesto, decir que están constituyéndose comités. Hoy en día tenemos comités, quiero decir a la gente, en más de 17, 18 departamentos que ya tienen presencia en distintos municipios. Entonces, esto es una cosa que se está construyendo de las bases para las bases. Otro de los principios que nosotros hemos querido dejar claridad absoluta es que este no es un movimiento para la candidatura de Gustavo García. Es un movimiento para que haya representación en el Congreso, pero también en los consejos municipales, en el 27, en las alcaldías y en las gobernaciones. Y si hay más candidatos, estaríamos muy contentos de hacer esa integración con ellos. Mire, los movimientos, lo que es la política, no se puede concebir con personalismos, sino con apertura. Y allí aprovechemos el live para decirle a la gente, el movimiento político, social y comunal está abierto, está buscando candidaturas, estamos buscando representantes a la Cámara, estamos buscando candidatos al Senado, que nos acompañen en ese ejercicio que haremos para que podamos liderar este proceso. ¿Va a haber una especie de consulta interna para definir candidatos? El sistema electoral colombiano tiene una característica y es que tiene unas barreras de ingreso al mismo. Una de esas barreras se llama umbral. No entrarán, por ejemplo, al Congreso de la República, al Senado, para ser más claros, ningún partido que no supere el 3%. El 3% es aproximadamente entre 650 y 750 mil votos. Esto implica que el movimiento necesita coaligarse con otros partidos para poder ser parte de ese proceso. Sí. Y allí lo que nosotros, más que una consulta interna, haríamos es invitar a quienes se quieren presentar de ese movimiento, por parte de este movimiento, para que lleguemos juntos a esa coalición y podamos ser parte de este proceso. Pero como te digo, ahí la idea es que esté abierto a todos. Listo, excelente. Faltó responder nada más frente a esa impresión de desigualdad frente a otros candidatos por el trabajo que usted realizó fortaleciendo estos procesos. Bueno, ahí, primero que todo, yo no veo ningún proceso de desigualdad porque tampoco hubo una incidencia mía en decidir un proyecto para una persona o para otro. Ahí, digamos, hay unos procesos que son claros, que son limpios y que la incidencia que yo tuve, para que lo sepan todos los comunales, fue una discusión interna en la cual debo decir no. Me dieron la razón, y es que yo siempre promoví que los bancos de proyectos no se debían hacer con
intermediarios, con operadores, sino que se debían hacer directo con las juntas. Allí, en el poco tiempo que estuve como ministro encargado del Interior, estructuré un proceso para eso, pero pues digamos, no se toma así, no veo que sea por un interés en ningún momento, pero no digo que esté bien o mal hecho, pero creo que el modelo hacia el cual el país debe migrar debe ser ese modelo de contratación directa. Ahora bien, yo podría decir, bueno, como tuve que ver con comunales, mejor no me meto con ellos, pero eso incurriría en una irresponsabilidad mayor, porque ¿cómo es posible que una persona que logra esa unidad dentro de ellos, que busca, que tiene la vocación para servirlos, cómo hago yo para decir voy a dejar que los comunales se defiendan solos y entonces no puedo defender cuando legítimamente ese nicho ha sido muy vinculado a mí? También nosotros debemos atender a las responsabilidades de que un sector que nos necesita, pues debemos acompañarlo. Muchas gracias por la respuesta a esa primera pregunta, que es de las más suaves, digámoslo así, en el nivel de complejidad. Invitamos a todas las personas que ya se han conectado a nuestro TikTok Live para que comenten también en el marco del respeto, haciendo pues nuevamente ese recorderis a que todo lo hagamos en el marco de la convivencia pacífica y de la paz. El siguiente número. 7. ¿Qué decirles a las personas que le ven como un delfín político? Obviamente por la trayectoria de su padre, que es muy conocido acá, que hace muy poco fue máximo directivo, ¿no? De la pregunta anterior. Es un tema muy sencillo. Nosotros también nos debemos a la responsabilidad política que nos corresponde. Allí yo vengo de una familia que ha trabajado en política, no solamente mi padre, mi propia hermana, mi madre, nosotros siempre hemos estado muy cercanos al tema político y nos hemos entregado de alma, vida y corazón. No solamente en lo que tiene que ver con ocupar cargos, sino también con las responsabilidades que implica. Por eso hemos procurado siempre ser muy respetuosos, no creerse más que los demás, ser gente ante todo y también mostrar vocación social en el servicio que hemos prestado. Mire, yo fui 2 veces viceministro general de Interior. Las dificultades que tiene ser viceministro, más la cartera que tiene que ver con temas de política en cuanto a relacionamiento de Congreso y en lo que tiene que ver con política territorial, alcaldes, gobernadores, etnias, comunales, campesinos. Todo el Ministerio del Interior es el ministerio de mayor relevancia porque tiene que ver con la gente. Y allí hemos demostrado que no solamente tenemos una procedencia política de la cual nos sentimos orgullosos por el legado que ha dejado García Realpe para el departamento y para el país, sino también porque hemos sembrado nuestros primeros pinitos dejando una huella de responsabilidad, una huella de buen nombre y una huella de trabajo denodado. Entonces, por supuesto, la gente que nos critica por donde venimos y todo, primero, decirles que nos enorgullecemos de nuestro origen. Segundo, que ese delfinazgo, en lugar de imponernos beneficios, nos impone responsabilidades, porque de donde proviene de una estatura moral muy alta. Bueno, muchísimas gracias por esas claridades. Recordamos a las personas que estas preguntas fueron establecidas desde personas muy conectadas políticamente, de sectores sociales, comunales, y también tienen la base en los cuestionamientos que realizamos en su momento en el sitio TikTok Menteley, en la sección muy conocida de Loacas de la Política y de lo Público. Otro número. El 3. Frente a esas conversaciones que hemos tenido nosotros como Menteley con sectores sociales, comunales, se infiere de que usted aquí en Pasto no tiene tanto apoyo dentro de las juntas de acción comunal, dentro de la confederación y según su presidente Carlos Zambrano, debido a los incumplimientos o no apoyo en las solicitudes. Por ejemplo, nos comentaron que en lo ateniente a la reforma a la ley 2166 del 2021, la que rige las juntas de acción comunal, hubiese sido un gran logro para usted como vice e incluso ministro del Interior. Porque según ellos, muchos líderes y lideresas, ya es muy conocido ese descontento del sector comunal porque esa ley aumenta la cantidad de requisitos que terminan desmotivando y afectando a las juntas de acción comunal. Por ejemplo, estuvimos revisando la ley respectiva, ¿no? Aparecen exigencias de que tengan una cuenta de un banco obligatoria, esas juntas de acción comunal, que tengan un plan de desarrollo con objetivos e indicadores que no dependen de las juntas de acción comunal, que incluso dependen de la administración municipal y de su plan de desarrollo municipal, pero que las responsabilidades recaen en sí en las juntas de acción comunal. Se exige también, según esa ley, una plancha de 11 miembros cualificados para presentar alguna candidatura. Se exige semanas de capacitación para esos miembros. Hicimos un análisis con algunos conocedores de la ley comunal. Eso, en realismo jurídico, podría ser como una ley que está ahí, pero que ha demostrado no aplicabilidad. En la praxis es imposible para ellos. Son leyes incumplibles e incluso ellos hablan que son desmotivadoras para que las personas lleguen a esas juntas de acción comunal. Primero que todo, que Colombia a veces se vuelve un país de muchas leyes. La ley 2166 tiene mucha cosa para corregir. Luego con lo que voy a decir, esa ley fue una ley del gobierno anterior, que también hay que reconocerle que hizo ese esfuerzo. Hay cosas por corregir que sería muy bueno seguirlas llevando como proyecto al Congreso de la República y es una de las finalidades que tenemos como movimiento, promover esas reformas.
pero no es tan cierto que no se haya logrado nada en el Ministerio del Interior. Miren, en el Ministerio del Interior no solamente se logró concentrar lo que es el banco de proyectos en los temas de fortalecimientos y mejoras eficientes para las juntas de acción comunal, también se logró, por ejemplo, un tema muy importante, el tema de formador de formadores. Eso es una cosa que permite que haga mucho avance en el proceso. También dimos una discusión muy importante, por ejemplo, frente al tema, un tema muy grave, el registro único de beneficiarios, que es un tema que la DIAN está exigiendo y que podía poner a responder a los presidentes de Junta de Acción Comunal. Hemos logrado que eso se detenga en su avance y que no se materialice. Fui el primer defensor, estuvimos con los comunales acompañándolos casi que de ministerio en ministerio, como viceministro, con los colegas, buscando la oferta comunal. Y este ha sido el gobierno que más oferta ha diseñado frente al tema comunal, el tema ambiental, el tema de las comunidades energéticas, el tema de los caminos comunitarios, que tienen muchos problemas, hay que decirlo, que tienen muchas dificultades, pero que, digamos, se hizo un buen esfuerzo. Y también hay que decirlo, tuvimos un problema, y es que la acción comunal tiene mucho enemigo jurídico, y allí nosotros buscamos, por ejemplo, con Colombia Compra Eficiente, la reglamentación de los convenios solidarios, que para mí es el eje natural de la transformación del modelo de desarrollo. Ya no solamente mandar plata a las alcaldías de las gobernaciones, sino generar un esquema de desarrollo social que permita que ese desarrollo de las comunidades sumen a el desarrollo general del país. Y eso es para lo que sirve la acción comunal, para transformar las realidades de nuestro país. No en vano, en los recientes análisis del DANE se demuestra que el gobierno del presidente Petro es el gobierno que más ha logrado la inversión focalizada en territorios a través de asociaciones y comunidades. Eso es muestra de que hicimos una buena tarea. Ahora, hay que decirlo con claridad, el Consejo de Estado tumbó una norma que tenía que ver con la reglamentación de los convenios solidarios. El Consejo de Estado tiene que responder por ese tema. A mí me parece que se equivocaron enormemente. Ahora, la Corte Constitucional, en cambio, sí dio la viabilidad y nos dio la razón con el tema de convenios solidarios. Entonces, allí hay una dicotomía de cosas que quisimos hacer y no se pudo, como por ejemplo el COMPES comunal, que fue una de mis iniciativas, y otros logros que hemos tenido. Pero la verdad es que cambiar este país en tan poco tiempo es difícil, y por eso se necesita una cosa que el movimiento puede hacer, y es elevarse en su altura política para hablar de tú a tú con alcaldes, con gobernadores y, ¿por qué no?, algún día con un presidente. Si le cuestionan esa falta de apoyo frente a esa reforma muy sentida por este sector, 3 acciones que usted aportó para que se estudie al menos esta reforma. Implementamos en el Plan Nacional de Desarrollo, implementamos lo que son el sistema de compras públicas por alianzas público-populares. También, por supuesto, se hizo todo el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo de las inversiones, por ejemplo, de comunidades energéticas. Se hizo también la apuesta para que el banco de proyectos de acción comunal llegue a todas partes del territorio y se haga con convocatorias directo a ellas. Nos faltó quitar el intermediario, pero espero que en la próxima convocatoria, no de este año, sino el próximo, se logre ese efecto. Y, por supuesto, logramos un fortalecimiento a las estructuras de lo que tiene que ver con los niveles de gobierno de la acción comunal. Hay un muy buen resultado en lo que se hizo. Hay un muy buen trabajo. Hay municipios que han logrado más inversión por parte de las juntas de acción comunal que de la propia alcaldía. Gracias a toda la ciudadanía pendiente que nos apasiona la política por estar conectados, ¿sí? Ya ven que aquí se aprende muchísimo, ¿no? Se aprende mucho de estos diálogos. Eso le llamamos nosotros alfabetización política, y nos gusta estar en este objetivo de alfabetizar políticamente para que, pues sabemos que todos somos ignorantes en alguna materia, pero si vamos a aportar algo, a comentar frente a política, qué mejor que estar bien ilustrados, ¿sí? Ojalá dejemos esos discursos de odio, sin el conocimiento o suponiendo las cosas. Qué chévere, miren que aquí hemos hablado mucho de la ley comunal, de esos procesos tan interesantes que se llevan desde el Ministerio del Interior, y pues qué chévere que sepamos de que pues Gustavo es una de las personas, de las figuras políticas que ha estado en los mayores cargos dentro de gobierno alguno en el país. Aprovechamos para que nuevamente se vayan expresando ahí en los comentarios de una forma respetuosa las preguntas, inquietudes que tengan. Otro número, Gustavo. Bueno, el 5. ¿Qué opina de que el resurgimiento del movimiento social, político, social y comunal a nivel nacional solo tuvo el objetivo de lanzarlo a usted al Congreso? Bueno, primero que todo, es bueno establecer de dónde venimos. El movimiento político, social y comunal antes que el movimiento político, social y comunal existió una cosa que se llamaba el movimiento comunal y comunitario. Nació por allá en el 91, 92 y tuvo personería jurídica hasta el 2003. Una de las circunstancias que llevó al aniquilamiento del movimiento comunal y comunitario es que la violencia en este país llevó a la muerte de los líderes comunales. Hoy en día, todavía, la población civil que sufre más muertes en sus liderazgos son los comunales, porque son los líderes de las veredas, son los líderes de los barrios, es la gente que más está expuesta a las dificultades del país. Y por eso el movimiento desapareció en su personería jurídica. Y le voy a dar una curiosidad para una cosa más curiosa. Mi padre fue elegido por el movimiento comunal y comunitario por allá en el 94. Entonces es una vocación que también tiene que ver con eso que nosotros hemos trabajado toda la vida.
Este movimiento nace como una búsqueda de consolidar este proceso, de reivindicar el proceso de ese movimiento, pero también de juntar a la sociedad, de juntar lo que te decía un poco a la ciudadanía con los empresarios, a la ciudadanía con el sector público. Mire, lo más importante que hoy necesitamos y que la ciudadanía reclama es dignidad. Y la dignidad no se presenta, a veces los alcaldes no atienden a los comunales, a los campesinos, a los indígenas, porque no los ven como una amenaza política. Y entonces necesitamos que haya un movimiento político que incida de manera positiva y que muestre que la gente puede tomar decisiones políticas e incidir. Cuando logremos eso, los alcaldes, los gobernadores van a hacer un trabajo y vamos a lograr una cosa que es muy chévere, que es juntar a la comunidad con el sector público y el sector privado. Esa es la verdadera reconciliación del país. Yo me miré el video del lanzamiento del movimiento político aquí en Pasto. En esa reunión se anunció como tal el lanzamiento del movimiento político. Sin embargo, desde el principio, las personas que fueron invitadas aludieron a que o dieron a entender que era más que todo el lanzamiento de su campaña como precandidato. Lo que estamos haciendo en este momento es precisamente el posicionamiento del movimiento y que estamos trabajando, como decía, en esa construcción del movimiento. Por supuesto que estamos conformando listas y por supuesto que entre esas listas está mi nombre. Ahora bien, el movimiento político, social y comunal tiene presencia en todas partes del país, pero también hay que decirlo. Yo como presidente del movimiento debía hacer lanzamiento en mi tierra, con el vicepresidente, que por casualidad de la vida, fíjese usted, también eligieron otro nariñense. Entonces teníamos la obligación de hacer esa presencia aquí y convocar a los amigos y a la gente. Y por supuesto allí hay un discurso en el que recibimos el apoyo como movimiento y el apoyo como personas. Y ese apoyo como personas se ve reflejado en precisamente esos anuncios que otras personas hicieron. Yo no lo hice. Creo que si usted ve el video claramente se ve que es así. Pero además también me parece bueno que se haya visto este video, porque entonces usted puede ser un testimonio para las personas que nos miran, de ver que fue un lanzamiento vigoroso, un lanzamiento de mucha gente y un lanzamiento que desvirtúa lo que usted me va a preguntar más adelante, que es si tenemos apoyo o no en la ciudad de Pasto frente al tema comunal y comunitario, demostrando que hay no solamente mucha gente que quiere apoyarlo, sí, sino que hay ese fervor, ese entusiasmo que hace mucho tiempo no se veía en la política, ¿no le parece? Sí, en ese sentido era como la pregunta respectiva frente a algunas críticas en ese tema, y es que dentro de los asistentes no había tanta base comunal. Sí la hubo, porque precisamente, fíjese usted que los invitados fueron de otros municipios, pero los invitados que intervinieron, no los que estaban allí. Eso fue un movimiento totalmente de la ciudad de Pasto. Estuvieron representantes muy importantes como Diego Laurido, Julio Rivera, del municipio de Tumaco, estuvo Miguel Huertas, municipio de Ipiales, estuvo Lina Delgado como representante de los jóvenes, de los empresarios, pero también estuvo Yamín Meneses, nuestro vicepresidente del movimiento, y hubo, fíjese usted, representantes de distintas comunas que evidentemente vienen de los barrios, de los temas comunales. Ahora, si usted me pregunta si hubo gente de la federación, pues no hay, como le decía, la identidad entre la federación y el movimiento, porque precisamente lo que se quiere hacer es diferenciar el movimiento, porque este tiene la iniciativa política de lo que es la federación, que tiene un carácter social y que nosotros compartimos, pero respetamos. Y la mejor forma de respetarlo es precisamente no cooptarlo. No queremos manosear a los comunales, queremos invitarlos a que vengan acá por convicción propia. Permítame salir de estas preguntas para tocar un tema que nos preocupa mucho, y es frente a las amenazas, muertes de líderes comunales, y frente a que no existe un marco de protección, al menos diferencial, para estos líderes y lideresas. Nos habíamos reunido con algunos acá y sí hay un vacío de protección frente a eso. ¿Qué sugeriría usted? Y frente a su muy posible candidatura e incluso elección, ¿cuál sería su propuesta para eso? Siendo conocedor, siendo sensible a la problemática de los líderes y lideresas. Miren, el tema es que aquí estamos hablando de seguridad. Y la seguridad, desafortunadamente, tiene un problema que lo antecede, que es lo que realmente la gente no ve. La gente dice, quiero seguridad, quiero más pie de fuerza, quiero más cámaras, quiero tal. Y eso realmente no es la seguridad. Antes que determinar la seguridad, nosotros tenemos que ver es cómo hacemos para que los recursos de la nación, la plata, llegue a donde está ese problema de seguridad, para que el alcalde, para que la gente pueda disponer de los mecanismos de seguridad que los comunales necesitan. Hoy en día, por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección tiene un programa especial para líderes sociales, en los cuales están los comunales, están los campesinos, están las etnias. Pero ese es un modelo que está condenado a fracasar. Es imposible que cada líder social tenga una camioneta y 2 escoltas. Eso no puede ser posible. Lo que nosotros tenemos que hablar es precisamente de una descentralización seria, de que la plata llegue a los territorios, que llegue a donde están las necesidades, y que la gente no solamente, fíjese usted, tenga una protección, sino que tengan oportunidades. Porque es que mucha de la gente también le toca vivir en un entorno de violencia, es porque ese entorno se ve permeado por los grupos armados que encuentran fácil el tema de reclutamiento, porque los jóvenes no tienen oportunidades. Entonces, ahí hay un enfoque que
es de largo aliento, pero que pasa por una verdadera descentralización. Y la descentralización que promovemos en movimiento nosotros es que esos recursos lleguen directamente a la comunidad. Porque si llega directamente a la comunidad tiene un mejor desarrollo, un mejor ornato, tiene mejor iluminación, tiene mejores calles, mejores viviendas, y eso va a generar seguridad en los barrios, que es lo que sí va a permitir que Colombia cambie esa visión de peligrosidad en la que vivimos. Luis Carlos Ruiz dice, el comunal es diverso, cada líder tiene su afinidad política, no se pueden unificar bajo un movimiento que busca promover a un candidato al Senado. Exacto, y eso es una de las cosas que yo identifico con claridad, que el movimiento político, social y comunal debe tener vida propia, no debe depender de mí. Y por eso también otra pregunta que es muy importante responder es si uno está dispuesto o no a renunciar a la presidencia del movimiento siendo elegido. Sí. Porque también, y perdón, pero Sí. también es importante decir, primero que todo, yo había hecho la promesa de renunciar si era elegido presidente, Sí. para poder permitir esa apertura. Yo ya lo hice el 31 de julio, que hicimos nuestra asamblea, renunciamos y fui ratificado. De hecho, hay un video en mis redes en las cuales lo anuncio. Les digo, yo presenté la renuncia y acabo de ser ratificado. Pero yo no renunciaría si soy elegido. Yo renunciaría antes, porque para ser candidato, ya si me llego a inscribir formalmente, yo renunciaría a la presidencia, pero no al movimiento. A ver, eso sí no lo entendí. O sea, usted renunció, pero todavía no le aceptan la renuncia. No, yo renuncié y fui ratificado. Me volvieron a votar, no me aceptaron la renuncia y me dijeron, usted sigue como presidente. Eso lo determinaron los 31 miembros de la Junta Directiva. Ahora, si yo me voy a presentar antes de inscribirme como candidato, yo volvería a renunciar precisamente porque me interesa que haya más candidatos, no quiero ser el único. Entonces, allí ese mensaje de unidad para decir, mire, nosotros no nos interesa cooptar al comunal, cooptar al movimiento, nos interesa que haya libertad y que el movimiento, con nuestra elección, logre buscar esa personalidad jurídica para que tengan una cosa muy importante, y aquí hay una cosa bien chévere para los comunales que nos ven. Nosotros planeamos una cosa muy importante en el movimiento, y es que creamos todas las autoridades departamentales. Las dignidades departamentales están creadas, pero no las hemos llenado. No hay nadie nombrado en esas dignidades departamentales. ¿Sabe por qué, Mauricio? Porque la idea nuestra es que se conformen los comités y esos comités las elijan, para que ellos sean soberanos, para que puedan tomar sus decisiones, y luego los departamentales elijan las nacionales. Allí hay una muestra, no solamente de que a mí no me interesa comprar el movimiento, sino que a la directiva tampoco le interesa, sino que le interesa es que tengamos un movimiento vivaz, un movimiento de base, un movimiento en el cual las regiones sí valgan. Por eso, acá no nos importa la política de colores, sino la política de objetivos. Y aquí el objetivo es unificar el sentimiento comunitario, el sentimiento solidario alrededor de un desarrollo fundamentado en convenios solidarios y en trabajo con la comunidad. Nosotros teníamos la información de que efectivamente usted sí estaba en la presidencia y que todavía no había renunciado, pese a alguna promesa de antaño, ¿no? Pero ya lo está clarificando, que fue ratificado en la presidencia, y pues bueno, aquí a la comunidad enterada de lo comunal, pues está haciendo el anuncio de que si es ratificado como, si usted pasa la candidatura. Sí, que si paso de candidato a candidato, también tomaría la decisión de renunciar. Bueno, excelente. Vamos con la última pregunta, que esta creo que es la más candente en estos días, ¿sí? En el ámbito político nariñense. Esa alianza, esa supuesta alianza entre John Rojas, Enríquez Maya, con usted, que fue informada tanto por Paulo Paz, director de de APP News en Nariño, y también fue cuestionada por una persona pues, que tiene digámoslo así, un seguimiento político, el profesor Chucho Martínez. Él manifiesta en sus redes que de consolidarse esa alianza, esa gran alianza de los movimientos políticos, Alianza Verde, ASI, En Marcha y Fuerza por la Paz, los tres políticos nariñenses quedarían en la misma lista para disputar las curules al Senado de la República. Y ahí aparece en el post Enríquez Caicedo. Y está también Gustavo García haciendo parte de ese tríduo con el precandidato también John Rojas. ¿Qué tiene que decir frente a esto, Gustavo? Bueno, primero que todo aquí nos hemos acostumbrado a que las especulaciones son noticias, ¿no? Y hay noticias que también buscan como con maldad, ¿no? Dicen, vamos a relacionar a este con este, que no son de los mismos, pero que parezca. Y yo creo que la gente tiene muy claro esas diferencias, creo que lo hemos hecho con talante, con altura, y yo creo que eso está más que marcado. Pero fíjese usted que ahí lo que plantea no es una alianza entre nosotros, sino una alianza entre supuestos partidos. Yo no sé en qué andan los otros dos personajes, pero lo que estamos haciendo en el movimiento político, social y comunal es escuchar, abrir distintas diálogos con partidos políticos para ver en dónde es respetado nuestro movimiento, que es lo fundamental. Para mí lo esencial no es Gustavo García, sino que ese movimiento político, social y comunal sea valorado como movimiento para que sea una tendencia dentro de esa coalición que permita la elección de un candidato y que de esa manera busque esa representatividad propia. Y eso es lo que a nosotros nos marca. Lo que digan, digamos, los opinadores o los influencers, que muchas veces les gusta confundir, ¿no? Periodistas, influencers, y uno ya no sabe con quién habla,
pues está bien para su público, pero no atiende a la realidad. Bueno, según entiendo, es una alianza más de partidos. Claro, de a ver, personas. en el esquema político colombiano, lo hablábamos un poquito ahora, es necesario que haya la estructuración del umbral. En el 2015 se modificó el artículo 262 de la Constitución, incluso fui parte de esa modificación, yo tuve la oportunidad de redactarlo, en una cosa que se llamó la reforma de equilibrio de poderes. Allí se permitió que los partidos se coaliguen para presentar listas a corporaciones públicas. Entonces lo que se está planteando ahí es la unidad de unos partidos, que yo entiendo que, por ejemplo, es tan malintencionada la información, es tan, digamos, tan pobre de fuentes, que en ese mismo día salió el propio Roy Barreras diciendo que la Fuerza de la Paz iba a hacer coalición con unitarios. Entonces fíjate que ahí no hay coherencia en lo que se dice, pero bueno, todos tienen derecho a informar, todos tienen derecho a equivocarse y a decir las cosas, y está bien que en la arena política se respeten las opiniones de todos. Bueno, estas hemos dado como cumplimiento a las preguntas que son los cuestionamientos base de nuestros videos que lanzamos en Mente Ley. Con un líder comunal, conocedor de la ley y de estos asuntos que son básicamente cuestionables también. Le hemos dado la voz de la defensa a Gustavo y le agradecemos nuevamente por tener la valía de estar aquí con nosotros, ¿sí? Porque sabemos que cualquier persona no tiene como el control emocional, la madurez política como para responder de la forma pues, más respetuosa. Entonces es plausible que usted haya dado respuesta a todos estos cuestionamientos. ¿Tendría algo que agregar usted, Gustavo? No, impulsarte, Mauricio. Yo creo que hay que preguntar más, hay que seguir promoviendo estos espacios. Te lo decía aquí un poquito antes de la conversa, yo no siento que este sea un espacio de defensa, diálogo, de entendimiento, porque al fin y al cabo esa es la forma en que nosotros debemos de poner nuestros corazones, hablar con la gente, entender que no podemos seguir en la política del que más ofende al otro, del que dice el trino más duro, del que tal, sino de buscar contenidos, de buscar propuestas, de buscar la proyección de lo que nosotros queremos. Al fin y al cabo, la política es para buscar gente que hable por nosotros. Entonces debemos identificar ese diálogo, agradecer el espacio e invitar a quienes promueven este tipo de contenidos políticos a que los abramos y que tengamos ese debate amplio y sincero. Listo, muchas gracias. Y a todos los que estuvieron presentes, generemos esa cultura democrática, pacífica para opinar en estos temas que a veces son candentes, pero si lo hacemos en el marco del respeto, seguro que vamos a aportar a la paz. Sí, no olviden seguirnos en nuestro canal. Y a las personas que se hayan sentido cuestionadas, hemos abierto la puerta de esta sección que se llama con derecho a la defensa. Ya me corrigieron, con derecho a la defensa, que nació de esta coyuntura, ¿no? Sí, de un reto. De un reto, supuestamente reto. Y en algún momento nos atemorizó porque salió muy molesto ahí. Jamás. También decir a la gente que este sol es del centro de Pasto, ¿no? Nos estamos quemando aquí bastante fuerte. Por ustedes nos estamos quemando, pero bien, qué chévere tener estas charlas, platicar con las personalidades políticas de nuestro departamento. Y recuerden que con esto ganamos todos, ¿sí? Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, Mauricio, y a todos quienes nos acompañan.